Palabra, ser instruidos. En pocas palabras, gracias a Dios porque nos permite sentarnos a su mesa. Amén. Es una bendición verdaderamente, amados hermanos, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y es necesario para nosotros sentarnos a escuchar el consejo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Vamos a seguir con el estudio de la epístola de Santiago. Amén. Vamos a estar en esta tarde, vamos a estar viendo Santiago capítulo 3. Capítulo 3 del versículo, vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ya que la semana pasada comenzamos a estudiar esta porción y no terminamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar continuación. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Hermanos míos, le pido a los hermanos si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra. ¿Se acuerdan cuando era católico? ¿Verdad? Ahí todo en orden. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama a la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, Padre, con bien. Gracias porque nos permites congregarnos libremente, sin impedimentos, sin temor, Señor. Gracias porque podemos sentarnos y escuchar tu instrucción y tu palabra. Señor, te damos gracias. Somos bienaventurados a causa de ti. Y en esta hora disponemos nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones. Disponemos todas nuestras facultades, Señor, para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, descienda sobre de nuestros corazones, así como desciende sobre de la tierra y la hace germinar. Que de la misma manera, Señor, haga nuestros corazones producir el fruto que tú esperas de nosotros. Señor, bendice tu palabra en esta hora. En cuanto a mí, Señor, tú sabes
que soy un hombre inútil, Señor, que en mí no hay mérito alguno. Ayúdame, dependo totalmente de ti para exponer tu palabra, Señor. Es tu palabra, no es mi palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Los hermanos se pueden sentar. La semana pasada empezamos, como ya había dicho, el estudio de esta porción de la Escritura. Y miramos nada más lo que fue el capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo 5. No alcanzamos el versículo 5, no alcanzamos a explicar lo que Santiago dice en la última porción del capítulo 5, y es de ahí a donde vamos a retomar nuestro estudio, amén, de la última parte del capítulo 5. Pero esta disertación de Santiago acerca de la lengua, él la comienza con una exhortación y con una advertencia a aquellos que trataban y deseaban el puesto de maestros simplemente por vanagloriarse ellos mismos. Entonces él les advierte y les dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Él les dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. La condenación que uno que es maestro al enseñar una falsa doctrina recibe es mucho mayor, porque cuando él tropieza en algún punto, no nada más está en peligro el hecho de que él está tropezando, sino que la congregación entera y todos aquellos que son sus oyentes corren el peligro también. Están siendo expuestos a una mentira de parte de un falso maestro. Por lo tanto, la palabra dice: recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros, porque recibiréis mayor condenación. Sucesivamente, Santiago procede a explicar el poder que tiene la lengua para controlar. Y lo que Santiago hace de los versículos 2, del versículo 2, del versículo 3 y el versículo 4, él nos da dos ejemplos muy prácticos en los cuales él compara la pequeñez de la lengua, pero cómo ese miembro tan pequeño que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es capaz de refrenar el cuerpo, es capaz de refrenar. Él hace una ilustración muy práctica. Él usa el tema del freno que se le pone en el caballo para que así el jinete puede controlar la fuerza del caballo. Entonces, después pasa a ilustrar el mismo punto con otra ilustración, y lo hace con el timón con el cual uno de estos grandes veleros es manejado, es controlado. Y eso nos habla del poder positivamente, nos habla positivamente del poder que tiene la lengua. Un caballo desbocado puede pasar por encima de cualquier cosa y nadie lo detiene. Un barco sin un timón sería llevado, arrastrado por cualquier lado. Pero sin embargo, estos instrumentos tan pequeños tienen el poder para darle dirección tanto al caballo como al barco. Esa es la enseñanza en estos versículos. Pero siguiendo el patrón de enseñanza que Santiago viene desarrollando en la siguiente ilustración, él compara la lengua como un pequeño fuego. Pero en esta ocasión Santiago enfoca toda su atención en los aspectos negativos, en los aspectos y efectos negativos que se derivan del mal uso de la lengua.
Déjenme llamar su atención rápidamente a algunos aspectos que Santiago menciona de unos aspectos negativos que Santiago menciona para después ampliar un poco acerca de cada uno de ellos. Mire, en el versículo 5, él comienza diciendo, en la parte última de nuestro versículo, él dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y después dice: la lengua es un fuego. Y después dice: es un mundo de maldad. Y después dice: y contamina todo el cuerpo. Y después inflama la rueda de la creación. Y después dice: y ella es inflamada por el infierno. ¿Verdad? Eso está como para poner la carita de los emojis esas de, ¿verdad?, de sorprenderse. Esa lengua es inflamada por el infierno, dice él. Más adelante dice: es un mal que no puede ser refrenado. Y después dice: llena de veneno mortal. Bonitas características, ¿verdad? Lindas. Este es el punto que Santiago hace ahora. Esto debemos de entenderlo, es claro. Hay un balance en esto. Primero, él nos mostró el lado positivo de lo que nosotros podemos, para lo que nosotros podemos usar nuestra lengua. Y después, ahora, enfoca toda su atención en los aspectos negativos. Y empieza diciendo: he aquí. Perdón, hermanos. He aquí, dice él, a fin de llamar la atención de aquellos receptores de su carta. Él les dice: he aquí. Es como enfatizando, es como diciendo: pongan atención a lo que se va a decir. Como la lengua, él no menciona aspectos problemáticos específicos, pero como la lengua es capaz de hablar de cualquier asunto que podamos imaginar, de la misma manera, la lengua es capaz de dañar y pervertir cualquier asunto del que nosotros hablemos. Y les llama la atención de esa manera y les dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago usa otra ilustración. La lengua pequeña controla el caballo, controla el barco. La lengua pequeña, un pequeño fuego, enciende un gran bosque. Esta verdad todos la conocemos. Él usa esta ilustración para enseñarnos esta verdad, que la chispa más pequeña potencialmente puede crecer y llegar a ser un gran incendio que destruye miles de acres de bosques, matando infinidad de animales, y a menudo lleva a la pérdida de vidas humanas, sus propiedades y todo. Es por eso que los guardabosques cuidan de los grandes fuegos, encargándose primero de los pequeños, ¿verdad? Cuidan que no se tire un cigarrillo, una colilla de cigarrillo, cuidan que no se tire un fósforo, porque un fósforo puede incendiar todo un bosque. Esto es lo que él nos está diciendo. El fuego tiene la capacidad asombrosa y prácticamente única de reproducirse de forma casi ilimitada si tiene el combustible necesario. Al contrario, la inmensa mayoría de las otras cosas no tiene esta capacidad. El agua, donde quiera que se esparza, no tiene la capacidad de multiplicarse. Pero el fuego, sin embargo, sí. Piénselo.
Es virtualmente imposible, amados hermanos, llenarnos de cólera sin expresar nuestro furor en palabras de amargura, palabras agrias. El orgullo critica e insulta. El odio explota de nuestros labios. La lengua súbitamente convierte a una persona gentil en un monstruo. Así como el fuego, un pequeño fuego enciende un bosque, así también unas cuantas palabras pueden hacer que una conversación suba de tono hasta el grado que las partes envueltas se ven tirándose de puños. Y puede llegar hasta los extremos de que una persona termine siendo seriamente lastimada. Terminan hiriendo, terminan lastimando aún a aquellas personas que nosotros amamos. El 8 de octubre de 1871, según hay una leyenda acerca del Gran Fuego de Chicago, que se dice que inició a causa de un faro que una mujer tenía en su granja mientras ella ordeñaba a su vaca. Su vaca pateó este faro y eso fue lo que dio inicio a este gran fuego de la ciudad de Chicago. Ese fuego consumió 3.3 millas cuadradas de la ciudad de Chicago. Murieron 300 personas y más de 125,000 personas quedaron sin hogar. Una pequeña chispa, un pequeño fuego. En forma semejante, una declaración incorrecta por la lengua, por más pequeña que sea ese miembro de nuestro cuerpo, puede comenzar una llama furiosa que consumirá y destruirá personas y familias y congregaciones enteras. Santiago simplemente está siguiendo la enseñanza que vienen desarrollando desde los libros poéticos. Esto no es algo que él se inventó. El proverbista, el escritor de los proverbios dice, Proverbios 15:28, él dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. La boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Usted ve la comparación ahí también? Cómo la boca, cómo la lengua, las palabras son comparadas en la escritura como llamas de fuego. David se lamentó: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Cuántos nosotros hemos meditado en este aspecto de nuestras palabras? ¿Cuántos nosotros verdaderamente consideramos este aspecto negativo de nuestras palabras? Es un fuego que puede incendiar la vida de muchas personas si no tenemos cuidado. La palabra dice también: en las muchas palabras no falta pecado. Un cronista deportivo escribió hace algunos años, escribió esto en cuanto al chisme. Mire lo que él dice, refiriéndose al chisme: yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones, arruino vidas, viajo en las alas del viento,
No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca, casi nunca perdono. Me llamo chisme. Entonces Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Muchas veces cuando estamos cerca de una persona a la cual se da a conocer porque es comunicativo, digamos, uno se retracta mucho y todos están así como, hey, nadie dice nada, pero todos como con cuidado. Espera, llegó el comunicativo, ¿verdad? Y todos como que se calman y son más prudentes y todo, porque saben, eso trae disensiones, trae contienda, aparta a los hombres. En el versículo 6, Santiago ofrece lo que es sin duda la declaración más fuerte en las escrituras en cuanto al peligro de la lengua. La lengua, dice él, es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Él sigue empleando la figura del fuego. Esta es una abrumadora declaración que presenta 4 elementos principales del peligro de la lengua. El primero, él nos dice, una de las características de la lengua es que es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto la lengua es un mundo de maldad? En primera, aquí cuando Santiago usa la palabra mundo, él no se está refiriendo al cosmos, no se está refiriendo a la creación de Dios. Se está refiriendo a un sistema, a un esquema, a un orden en base al cual funciona nuestra sociedad, en base al cual funciona todo hombre que habita sobre de la faz de la tierra. En este caso, dice Santiago, es un sistema de maldad, de rebelión, de anarquía y de toda otra forma de pecado. Es la fuente de la conducta injusta e impía dentro del hombre pecador que se manifiesta, que se exterioriza. Esa. Amados hermanos, la frase un mundo de iniquidad, como las demás expresiones que Santiago utiliza en estos versículos, están diseñadas para apuntar hacia el peligro potencial que tienen nuestras palabras, el uso que le damos a nuestra lengua. A causa de su malvada actividad, la cual muchas veces dejamos que se manifieste a través de nuestras palabras, es así como se convierte en un mundo de iniquidad. Es completamente imposible medir el daño en esta vida, el mal que hace la calumnia, la profanidad, la falsedad, la blasfemia, el escándalo del cual la lengua es capaz. La historia está repleta de casos de guerras, contiendas, separaciones que resultan de esta obra mala. Si todos los hombres perdieran la habilidad de hablar tan solo por un día, ¿sabe cuántos pecados
no se cometerían en ese día, nada más porque el hombre perdiera la habilidad de hablar. Demasiados pecados, muchos. Ninguna otra parte de nuestro cuerpo tiene la potencialidad de largo alcance para provocar desastres y destrucción como la lengua. Es el vehículo de un mundo completo de maldad. ¿Por qué? Porque hay muy pocos pecados, amados hermanos, que la gente comete en los cuales la lengua no esté involucrada. Muy pocos. La lengua dice mentiras, calumnia, calumnia el nombre de alguien, enciende el odio, crea discordia, incita a la lujuria. En suma, la lengua, amados hermanos, da pie a numerosos pecados. A causa de esta inclinación al mal, la lengua corrompe todo el ser del hombre. Mire lo que sigue en el versículo. Él dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Así como lo que no destruye un fuego, el humo lo contamina. De la misma manera nuestras palabras tienen ese efecto. Si no destruyen totalmente la vida de una persona, pero sí van a manchar la imagen de aquella persona. Y aquella imagen de esa persona se va a ver, si no destruida su reputación, su imagen va a quedar manchada. No solamente lo de la otra persona, sino que también mancha, contamina nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Mire, un hombre puede ser un excelente mecánico, pero si nos damos cuenta de que ese hombre es un mentiroso, inmediatamente nosotros lo podemos calificar como indigno de confianza, ¿sí o no? Su reputación queda manchada. Entonces, mire, yo el día de ayer iba manejando para la casa, manejando mi bicicleta para el trabajo, y yo vi a un policía que estaba dirigiendo el tráfico. Había mucho tráfico, como es común por las mañanas, y había un conductor detrás de su volante que no le estaba haciendo caso a lo que el policía le estaba diciendo. El policía llegó un momento en que lo empezó a maldecir, lo empezó a decir de groserías con el uniforme. Y él le dijo, ¿acaso no ves el uniforme? Al último le dijo eso. ¿Acaso no ves el uniforme? Y le dijo un montón de groserías. Entonces, inmediatamente yo me pude dar cuenta de que ese hombre era un maldiciente. Cuando el honorable cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York está supuesto a mostrar respeto y cortesía, su imagen de ese policía inmediatamente quedó manchada, inmediatamente. Él se jactó del uniforme, pero su corazón era maldiciente. Esto es lo que dijo Jesús: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan. Esta es la manera en que ese miembro puesto en medio de nuestro cuerpo contamina nuestro interior, nuestro cuerpo. La imagen de los demás mancha.
La lengua también, dice Santiago, inflama la rueda de la creación. ¿A qué se refiere Santiago con esta frase? ¿Qué es lo que él está tratando de comunicarnos aquí? Inflama toda la rueda de la creación. Bueno, si analizamos otras traducciones de las Biblias, las cuales tenemos bastantes, como la Biblia de las Américas traduce esta frase de una manera más entendible. La Reina Valera dice: inflama la rueda de la creación. La Biblia de las Américas la traduce de la siguiente manera: enciende el curso de nuestra vida. La lengua enciende el curso de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas nuestras actividades diarias, en todo lo que tomamos parte, como el fuego físico, los efectos destructivos del hablar incorrectamente, no solo nos contaminan a nosotros, sino también todo sobre de lo que nosotros tenemos influencia, todo sobre de lo cual nosotros tomamos parte, todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos como individuos están en peligro de ser inflamados, encendidos, prendidos por la lengua. Esto, la rueda de la creación en el curso de nuestra vida, está hablando de todo nuestro diario vivir, en el curso de nuestra vida. En gran parte, amados hermanos, a usted y a mí se nos conoce, no se nos conoce por el modo de hablar. Amén. Se nos conoce por el modo de hablar. Lo que decimos ofrece a los otros una muy buena idea de lo que somos en verdad. La lengua simplemente exterioriza lo que tenemos dentro. Eso es todo. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé que aquí no hay personas así, pero en mi trabajo tenemos un compañero que puede hablar maravillas con los hombres de repente, pero se dan la vuelta y tremendo, hermanos. Hasta las mascotas de los dueños. Qué bonito perrito, se da la vuelta y maldito perro. Increíble, hermanos. Es increíble. Ahí se da cuenta lo que hay en el corazón de ese hombre. La Biblia dice: hay hombres que sus palabras son como espadas que matan. Este principio se aplica a las cosas buenas así como a las pecaminosas, pero aquí el énfasis de Santiago es únicamente a los aspectos negativos de nuestro hablar, como el chisme, la calumnia, el lenguaje grosero, cuentos vulgares y otros pecados de la lengua que pueden destruir la vida de las personas, contaminar nuestro cuerpo, contaminar la imagen de las demás personas. Lo más horrible de la lengua es que ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago. Ella es inflamada por el infierno. ¡Qué expresión tan severa! ¡Qué palabras tan duras! Ella es inflamada por el infierno. Esto quiere decir que está siendo constantemente prendida, encendida, que ese fuego de la lengua está siendo constantemente y activamente está siendo alimentado por el infierno. Duro. Estas palabras, amados hermanos, no son románticas. No son románticas. Y es necesario que pongamos atención.
Porque podemos estar siendo reincidentes en esta clase de pecado. Constantemente. Yo tengo una frase muy pegada y alguien me preguntaba, ¿y qué quiere decir eso? Y no supe darle explicación. Y mirando todo este versículo, todas estas palabras, toda esta enseñanza, estudiándola y preparando este mensaje, yo me cuestioné qué quiere decir eso que estoy diciendo. No es nada malo, pero ¿qué interpretación le dan los hombres? ¿Qué interpretación le doy yo? Le voy a contar algo muy personal. Hace poco tiempo llegó cierto individuo a vivir a nuestra casa. Y ahí, en medio de esta comunión que teníamos ahí, se nos pegó una frase que esta persona repetía mucho. La frase es, da. Y nosotros, hablando en la casa, decíamos algo y alguien decía, da. ¿Verdad? Algo que... algo que, amados hermanos, si lo vemos, o sea, da. Pero alguien tuvo la perspicacia para decir, ok, ¿qué significa eso? Y nos vimos confrontados por eso. Y nos vimos censurados en la casa. No más, esa palabra no se repite aquí. Nos pusieron el alto ahí mismo. Porque el argumento de la persona que nos confrontó nos decía, ¿qué explicación? O sea, ¿qué explicación le das a eso? ¿Con qué sentido le das a eso? ¿Qué sentido le das a eso? Eso es como una manera sutil, según esa persona dice, esa es una manera sutil de decirle a la otra persona estúpida. Y bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, la palabra dice, Jesús dice que no es necesario cometer el crimen literalmente o matar a alguien literalmente, pero con el simple hecho de que le digas a tu prójimo raca, te haces reo de juicio. Raca es decirle a tu prójimo, eres un inútil, no sirves para nada. Es como decirle, da. Y por eso nos vimos censurados en la casa. Y gloria a Dios por eso. Pero esta frase que es inflamada por el infierno indica ese estado, amados hermanos, de que la lengua puede ser usada por Satanás para destruir. Ahora, Santiago usa una palabra que solamente Jesucristo utilizó en los evangelios. Y Jesucristo utilizó la palabra Gehenna en el griego para referirse al infierno, al castigo venidero de aquellos que rechazan el evangelio y la verdad de Jesucristo, que rehúsan, que huyen, que corren de Dios. Esta palabra, amados hermanos, infierno, Santiago la utiliza para hablarle a sus lectores de la severidad y de lo duro y de la perversidad que la lengua puede manifestar. Ahora mire, si a nosotros nos hablan de algún lugar, inmediatamente nosotros tenemos la habilidad de transportarnos o de trasladarnos en nuestra mente hasta ese lugar, ¿cierto? Si yo le hablo a ustedes aquí, los que conocen
de El Ojito. Inmediatamente ustedes se ubican, ¿verdad? Y saben cómo es ese lugar. Y hasta se imaginan ahí caminando, tomando agua fresca de ese lugar, ¿cierto? Si yo les menciono cualquier otro lugar, inmediatamente ustedes se trasladan en su mente. Ahora, lo que Santiago va a hacer es que les menciona el infierno. Déjenme hablarle un poco acerca de lo que esto era. Literalmente significa Valle de Himón. El Valle de Himón. Esto era un profundo barranco ubicado a las afueras de Jerusalén, donde se lanzaban y quemaban continuamente la basura y los desperdicios, al igual que los cuerpos de animales y de criminales ejecutados. El lugar lo usaron antiguamente los cananeos, también algunos israelitas que adoraban ofreciendo sus hijos como holocausto al dios pagano Moloch. Cuando Josías, el rey de Judá, detuvo por completo esta práctica, el lugar se consideró impuro, completamente inadecuado para cualquier uso decente. Por lo tanto, vino a convertirse en un basurero donde se llevaba toda la inmundicia de la ciudad de Jerusalén, de las zonas colindantes, para ahí ser quemadas. El lugar estaba repleto de desperdicios, de huesos de muerto, animales, cuerpos, gusanos. Era el basurero de la ciudad. Entonces, aquí tenemos a Santiago diciéndole, tratando de ilustrar la perversidad de la lengua, tratando de ilustrar la corrupción que puede manifestarse a través del hablar. Y viene y les dice, ¿conoces aquel lugar? ¿Conoces aquel lugar donde se tira la basura? Donde todo el tiempo arde, donde hay muerto, donde hay destrucción, donde hay gusanos. Entonces, sus lectores inmediatamente se trasladan a ese lugar y se imaginan ese lugar. Y Santiago les dice, así mismo es lo que tú hablas cuando le das un mal uso a tu lengua. Es como si ese fuego de ese lugar de gusanos alimentara lo que está saliendo de tu boca. Qué manera de ilustrar las cosas, ¿no? Esta es una manera excelente para hacer que sus lectores comprendieran el punto que él estaba tratando de transmitir. Salmo 55, 21. Los dichos de su lengua son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Aún, amados hermanos, los creyentes de experiencia saben que el remanente de su humanidad carnal, su lengua, todavía tiene gran poder para devastar, y por eso necesita permanentemente custodia y control. Permanentemente. Porque mire la siguiente ilustración que él utiliza. Versículo 7. Versículo 7. Porque toda naturaleza de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es que un mal que no puede ser refrenado. ¿Por qué? Porque está lleno de veneno mortal. Un mal que no puede ser refrenado porque está llena de veneno mortal. ¿De qué nos habla este versículo? Primero, toda naturaleza de bestias incluye animales que caminan, que vuelan, bestias de aves, así como las que se arrastran, nadan,
las serpientes, los seres del mar, animales, cada una de estas categorías, dice Santiago, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Quiere decir que ha sido domada por el hombre. Y esto, amados hermanos, no es nada más que el dominio, es una manifestación del dominio que Dios le dio al principio al hombre, desde el principio al hombre, desde el principio de la creación. Dios creó al hombre y lo puso sobre de la creación para que gobernara, para que señoreara. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre de la tierra. Este dominio concedido al hombre tenía que ser ejercido y retenido. Tenía que ser ejercido y retenido. Y nuestro versículo es una manifestación. Es una manifestación de ese dominio que Dios le dio al hombre. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que toda clase de criatura ha sido traída bajo sujeción del hombre. Los más salvajes, los más feroces, los más rápidos, los más escurridizos, los más grandes y los más intimidantes han sido domados por el hombre. Ciertamente lo vemos. ¿Usted ha visto en el circo un león, un tigre? El hombre, es increíble lo que puede hacer con estos animales. Lo puede hacer saltar, lo puede hacer sentarse, lo puede hacer rugir. Pueden domar un elefante, un animal tan increíblemente grande, y pueden montarlo como si fuera un burrito manso. Ahí van caminando, ¿verdad? Una ballena. El hombre puede desarrollar un lenguaje con ese mamífero tan imponente, de tal manera que el hombre a ese pez tan gigante lo puede hacer que salte, lo puede hacer que gire, lo puede hacer que lo sumerja. El hombre se monta en él y lo sumerge por la piscina, lo anda paseando y lo regresa. ¿Ha mirado esto? Pero, sin embargo, aunque el hombre puede someter todos estos animales, no siempre el hombre puede gobernar su lengua, domar su lengua, domarse a sí mismo a causa de la caída y de la consecuente debilidad moral experimentada. Él ha cesado de tener control de sus propios miembros, en particular de su lengua. Es un triste comentario, amados hermanos, sobre el hombre, y es una exhibición vergonzosa de su degradación espiritual y moral. Aunque puede domar el más salvaje de los animales, no puede domar su lengua. No puede. Él dice: ningún hombre puede domar la lengua. ¿Ok? Entonces, si ningún hombre puede domar la lengua, pues, ¿tú ves por qué hablo así? Ahora tú me entiendes por qué me expreso de esa manera. Porque ningún hombre puede domar la lengua. ¿No ves lo que dice la Biblia? Podemos ser tan inteligentes que podemos llegar a ese punto de malinterpretar las Escrituras. Esto no es una excusa que podemos usar para darle rienda suelta a nuestra manera de hablar. De ninguna manera.
¿Qué dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice él. No, un no rotundo. Eso es de ninguna manera. No, no, no. Esto más bien nos enseña que siempre debe de mantenerse una vigilancia constante, incesante en cuanto a las cosas que pertenecen a la lengua. Aún en los creyentes la lengua puede deslizarse fácilmente, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho algo sin pensar, y al momento en que lo expresamos quisiéramos darlo todo por retractarnos de lo que dijimos? ¿Sí? ¿Pero qué? Nos encontramos con que las palabras no pueden ser vueltas atrás. Por eso los rabinos judíos se referían a las palabras, a la lengua, como una lanza. Porque una vez que sale del arco la lanza, ya no puede. Y va hacia su objetivo. Asimismo son nuestras palabras. Entonces, esto puede causar grandes daños. Es un peligro. El trabajo de las palabras que expresamos, el daño de las palabras que expresamos puede ser tan sutil, amados hermanos, que a veces no se nota hasta que el daño está hecho. Hasta que el daño está hecho. Por eso David oraba: pon guarda en mi boca, oh Jehová. Pon guarda en mi boca, oh Jehová. Pon guarda a la puerta de mis labios. Aún el piadoso Pablo confesó: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él no confiaba en sí mismo, ni aún para guardar su propia lengua. No puede ser refrenado. No puede ser refrenado. Esto resume lo indomable que es la lengua. La lengua combate, amados hermanos, cada esfuerzo por controlarla y dirigirla. Debido al contexto en el que se encuentra, esta frase sugiere la idea de un animal salvaje que está enjaulado. ¿Usted ha visto esos animales cuando están enjaulados? ¿Cómo se pasean de un lado para otro? Caminan de aquí para allá, desesperados, moviéndose, se acuestan, se levantan, caminan, dan vueltas, esperando un momento para que la puerta se abra. Y en el momento en que esa compuerta se abre, ellos salen disparados. Así es nuestra lengua. Muchas veces, es verdad, manifestamos dominio propio y nos aguantamos, y nos aguantamos, y nos aguantamos, pero se las vamos contando. A la próxima. Y en ese momento, cuando ya no aguantamos, se soltó la fiera. Esta es la figura, lo que este versículo nos está tratando de comunicar. David era un hombre de guerra. David era un hombre que tenía renombre como hombre de guerra. Había peleado con hombres peligrosos, con animales y todo. Pero él se daba cuenta que los más peligrosos son los que atacan con la lengua. Esos son los más peligrosos. Mire el Salmo 64, versículo 2. Mire la oración que él hace. Escóndeme del consejo secreto.
Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no tienen temor, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder sus lazos y dicen: ¿quién los verá? ¿Ven la oración que él hace? Le dice: Señor, escóndeme de estos. Escóndeme de estos. Líbrame de estos. Vemos innumerables ejemplos acerca de esto. Como, amados hermanos, el potencial de las palabras es para destruir. Mire, Doeg, el edomita, mintiendo al rey Saúl acerca de David y Ahimelech, el sacerdote, trajo como resultado la brutal masacre de 85 sacerdotes, así como la destrucción total de la ciudad de los sacerdotes, la ciudad de Nob. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por mentiras. Esteban, fue apedreado por ser acusado falsamente de blasfemia. Entonces, todo esto nos muestra el potencial que tiene nuestra lengua, nuestras palabras. El uso que le damos es muy importante. Es un mensaje que todos debemos escuchar. Vivimos en una sociedad donde es, como dicen ellos, open mind, y donde a los hombres reclaman su derecho de expresión. Y cada vez que nosotros ejercemos ese derecho de expresión, lo único, amados hermanos, que va a salir de nuestra boca si no somos cuidadosos es peste. Véalo. Escuche la música de la cual nuestros hijos son parte y escuchan. Degradan todo, degradan a la mujer, degradan toda aquella autoridad que Dios ha puesto para que el hombre y para que la humanidad funcione de una manera decente. Degradan el matrimonio, degradan a la policía, degradan a la mujer, degradan a los niños, degradan a medio mundo. No importa, pasan por encima de todos. Un rapero, él dice: ¿y qué? Si el mundo me da el derecho de expresar lo que yo quiero. Y si usted escucha sus canciones, efectivamente, él destruye con sus palabras. Y la gente compra esa música como si fuera pan caliente. Dicen, se vende como si fuera pan caliente. Increíble. Esta es la sociedad en la que vivimos. Es muy contradictorio. Santiago procede a mostrarnos las contradicciones de la lengua. Con ella bendecimos, versículo 9, las contradicciones de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es claro el versículo. Yo creo que no necesitaríamos ni siquiera de hacer
de hacer ningún apunte en cuanto a estos versículos. ¿Por qué? Porque todo lo que él dice aquí, amados hermanos, va contra naturaleza. Va contra la naturaleza. ¿Puede una fuente producir agua salada y agua dulce? No. No. Entonces es una tremenda contradicción que con nuestra boca bendigamos al Dios y Padre y con ella maldizcamos a los hombres. Pero Él nos da una buena razón por la cual no maldecir a los hombres. Él dice que los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Y esa es una buena razón para cuidar cómo hablamos de las personas. De no maldecir al hombre. Porque el hombre, aunque la imagen de Dios en el hombre ha sido deteriorada y es portador de una imagen quebrada, corrompida, sin embargo, sigue siendo el portador de esa imagen en muchos aspectos. En muchos aspectos. El hombre puede manifestar muchos atributos comunicables que son de Dios, que Dios se los comunica al hombre para que el hombre pueda expresarlos en términos de sociedad, de familia, amor, misericordia, humildad. Son todos esos atributos comunicables que el hombre posee, que le han sido dados de parte de Dios, los cuales hacen al hombre el portador de su imagen. Ahora Santiago dice, no maldigas al hombre. Es contradictorio si bendices a Dios y maldices al hombre. Pero la razón es porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y cuando maldices al hombre es como si estuvieras maldiciendo a Dios. Maldiciendo la imagen de Dios. Esa es una buena razón para tenerla en mente la próxima vez que queramos explotar y decirle unas cuantas verdades a alguien. Amén. Entonces, esto, amados hermanos, lo podemos ilustrar con algo que me llamó mucho la atención. Una niña pequeña abrazando en los brazos de su papá. La niña se tiró al cuello de su padre y lo abrazó tiernamente, amorosamente. ¡Qué belleza! Pero mientras ella abrazaba a su papá, su hermanito un poco más grande estaba detrás de ella, estaba detrás de su papá. Y mientras esta niña abrazaba a su padre de esa manera tan tierna y amorosa, le sacaba la lengua a su hermano. Su mamá la ve y le dice, quítale los brazos de tu papá, deja de abrazarlo, porque no puedes amar a tu papá y a la misma vez sacarle la lengua a tu hermano. No se puede. No se puede amar a Dios y aborrecer a tu hermano. El que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la palabra, es mentiroso. Es mentiroso. Esto es la inconsistencia en la que podemos caer si no tenemos cuidado. Podemos caer en esta dualidad de vida, de palabras, como lo vimos apenas en las noticias. Nuestro querido Donald Trump, en su discurso en las Naciones Unidas, que fue el mismo día de el temblor en México,
él enseguida tuiteó y dijo: Dios bendiga a los mexicanos. Pero ahí mismo, en las Naciones Unidas, él dijo, en cuanto a Corea, no nos queda más opción que destruirla por completo. ¿Usted ve la dualidad en la que el hombre puede caer? Bendigo a estos, pero a estos los destruyo, los erradico de la tierra. Ese es el peligro en el que nos vemos constantemente. ¿Por qué, amados hermanos? La lengua es un fuego. Está puesta entre nuestros miembros. Todo el tiempo usted se acuesta, se levanta, camina, come. Usted no se despega de esa lengua. Su lengua no se le despega, amado hermano. Tenga cuidado, tenga cuidado. Ninguna persona racional pensaría dos veces en cuanto a pensar que esto fuera diferente. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Este es un principio, amados hermanos, que corre a través de toda la Escritura. Sí, no importa qué parte de la Escritura usted lea. En la palabra, en la Biblia solamente hay dos lados. No hay más, no hay un lado intermedio. No es que usted se puede quedar en medio. No. O eres hijo de las tinieblas, o eres hijo de Satanás, o eres hijo de Dios. O eres buen árbol, o eres un mal árbol. O eres justo, o eres impío. O eres frío, o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque dice la palabra que te vomitará de su boca. No hay espacio en el que puedo permanecer neutral. No lo hay, no lo existe. En la Escritura no lo existe. No hay dualidades en la palabra. No existe ese punto intermedio. O somos o no somos. Y en esto es lo que Santiago, toda la epístola de Santiago, hay esa fricción. Si eres cristiano, todo el tiempo él está asegurando lo mismo. Tiene que ser así. No tiene que ser así, tiene que ser así si eres un verdadero cristiano. Amados hermanos, necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesucristo. Si nosotros hemos pecado con la lengua, que lo hemos hecho, si nosotros hemos fallado, que muchas veces lo hemos hecho, somos transgresores, tenemos que reconocerlo. Vengamos a Jesucristo, arrepentámonos, busquemos el perdón y la misericordia de Dios. Necesitamos un Salvador, Jesucristo. Se dijo de Él: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto incluye los pecados de la lengua. Esto incluye los pecados de la lengua, que pueden ser, que tienen un gran potencial para destruir. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.